Buenos días, hoy estamos aquí con el abogado, el licenciado en Derecho Leopoldo Hernández Pedraza. Tiene una maestría en Derecho Fiscal por parte de la Universidad de Guanajuato, Autónoma de Guanajuato. Él es abogado postulante y litigante, se especializa en la materia de fiscal. Lleva las materias de materia civil, penal, familiar, mercantil, laboral, agrario. Y este día estamos aquí para hacer una pequeña entrevista, un podcast que se trata sobre las sucesiones, en el cual nos va a dar su opinión, nos va a dar unos tips de qué son las sucesiones, nos va a enseñar cómo llevar ciertos casos en las sucesiones. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña pregunta que sería: ¿cuál es la diferencia más relevante entre una sucesión testamentaria y una sucesión legítima o intestada, más allá de la definición legal para usted? Bueno, buenos días. Primeramente sí me gustaría precisar, mi licenciatura es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Salí en el año de 1991. La universidad, tengo una maestría realmente en la Universidad de Guanajuato, una maestría en fiscal. Aquella no es autónoma, aquella solamente es Universidad de Guanajuato. Sí, en cuanto a su estructura sí es un poquito diferente y tengo que hacerle justicia al sistema. Mira, ¿qué es una sucesión? Es importante primeramente establecer que la sucesión es la forma en la cual se lleva a cabo la transmisión de los bienes de las personas que fallecen hacia los vivos. Nuestra legislación contempla muchas formas en las cuales se lleva a cabo la transmisión de las propiedades, ¿sí? Los diversos contratos que regula el Código Civil, pero para establecer la transmisión de bienes de una persona hacia sus herederos o hacia sus familiares, nuestra legislación generalmente en la práctica utilizamos varios esquemas. Uno de ellos es realizar un contrato de donación entre la persona y sus familiares, donde él les dona a ellos. Generalmente sugerimos una reserva de usufructo a efecto de que se consolide, la nueva propiedad se consolide hasta el momento en el cual ellos fallezcan. ¿Cuál es la problemática de este tipo de contratos? El problema con el cual nos encontramos es, el propietario automáticamente deja de ser dueño de esa propiedad y el donatario se convierte en dueño, pero no usa la propiedad, no la puede usar, disfrutar de la misma hasta que fallezca el autor. Nos encontramos con un problema. Esa problemática nos genera que a futuro, si el propietario quisiera disponer de la cosa en favor de sus propios familiares o de sí mismo, no podría hacerlo, puesto que el usufructo solamente le permite llevar a cabo actos tales como el arrendamiento, que le podría dejar algo de dinero, pero entonces tendría ese conflicto, ¿sí? Únicamente usarlo o poder conceder el uso temporal. Incluso ese uso temporal tiene conflictos porque con la muerte de él se terminan esos contratos. Entonces las personas que les lleguen a rentar tendrían sus contratos, automáticamente se terminarían y tendrían que entregar el bien. Entonces si él quisiera rentar a largo tiempo tendría problemas con las personas que les va, las personas que les va a rentar tendrían una problemática futuro, y eso hace menos atractivo el contrato. Por otra parte, existe algunas nuevas políticas o corrientes de algunos abogados han estado recomendando que se hagan unos actos que se les llama fideicomisos, a través de los cuales se lleva a cabo la encomienda hacia unos terceros para que cuando se actualice la causa de la muerte,
automáticamente le adjudiquen los bienes a los fideicomitantes, ¿sí? a los herederos, y con ellos se evitan, con estas dos figuras, se evitan el procedimiento judicial o notarial del trámite de un sucesorio testamentario. Sí. Para la transmisión de los bienes, nuestra legislación contempla dos formas. Una a través de la sucesión testamentaria y otra a través de la sucesión intestamentaria. En la sucesión testamentaria, como su nombre lo dice, el autor de la sucesión acude a alguno de los instrumentos que la ley señala para llevar a cabo la transmisión de sus bienes para con las personas que él designe herederos. Y en la sucesión intestamentaria no. En esta él establece con toda libertad qué personas lo van a suceder. Pueden ser personas ajenas a la familia incluso, ¿sí? Pueden ser personas físicas o morales las que puedan entrar en la herencia, ¿sí? Entonces, en estos casos, es la voluntad del testador la que definitivamente rige el acto de la transmisión de sus bienes. ¿Qué pasa en la sucesión intestamentaria? La gente común lo conoce como que los bienes se quedan intestados. Para la gente que no sabe de derecho, consideran que es un gran conflicto, que está intestado. Incluso algunos asumen que ya es propiedad del gobierno esos bienes. No es así. En estos casos existen derechos para heredar. Yo lo asumo como que el legislador dijo, vamos a aplicar que hereden las personas que conforme a cualquier ser humano, a quien le dejaría sus bienes, y sus bienes se los dejaría a su familia. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué familia? Pues toda aquella que tenga un lazo de parentesco con el autor de la sucesión, toda aquella que acredite un grado de parentesco para con ella, tendrá derecho a salir a juicio. No importa si vienen de casados, si vienen de solteros, todos de gente que vive en unión libre, siempre y cuando estén reconocidos, van a acudir. Y la ley contempla los límites de la sucesión hasta cuarto grado, en los cuales pueden tener derecho a heredar. Esas son las dos formas en las cuales contempla nuestra legislación de la transmisión de derechos de personas vivas hacia los muertos. Ok. Desde su experiencia, ¿cuál de estas dos genera más conflictos familiares y por qué? Las dos tienen sus bemoles. Definitivamente, la que genera muchos conflictos es la testamentaria, porque los herederos se creen con derecho a la sucesión. Conflictos personales, más que legales. Ellos se creen con derecho a los bienes de la persona que falleció, por ser hijos, por ser personas cercanas. Ellos se creen con mayor derecho a la sucesión y generalmente cuestionan la validez de los testamentos. Okay. Esto en muchas ocasiones es cierto. ¿Cuál es el problema en un testamento? Yo siempre lo he explicado a mis clientes. ¿Cuáles son los momentos en los cuales tú haces un testamento? Generalmente hacemos un testamento cuando tenemos bienes y queremos transmitirlos a nuestra familia. Entonces, en nuestras etapas de juventud no tenemos bienes, no hay testamento, pero conforme vamos creciendo, conforme vamos consolidando nuestra economía, empezamos a tener bienes. Entonces, ahí viene la necesidad de hacer un testamento. Pero
conforme vamos creciendo también, conforme nuestra edad va pasando, nuestra capacidad intelectual va disminuyendo, nuestra fuerza va disminuyendo. Entonces, ha pasado muchas ocasiones que cuando una persona ya hizo un testamento de joven, dejó a sus herederos perfectamente establecidos, o bien no tiene testamento, llegan los familiares en la última etapa de vida de la persona, un familiar que jamás había estado con él, llega, se lo lleva a San Juan de los Lagos, por así decir, que nosotros, le da los 15 días más felices de su vida, y los familiares felices porque anda con el familiar pródigo, con el hijo pródigo, paseándose, y el señor está feliz de la vida. Llega, lo regresa y se va. Pasa 1 año, 2 años, y entonces en ese momento fallece la persona. Y de repente se aparece la persona, el heredero. Dice, pues a ver cuándo me desocupan, porque la casa es mía, porque las propiedades son mías. Aprovechó esos 15 días para que el Señor le firme. En el momento en el que el Señor estaba vulnerable, ya no estaba tan capaz. Desahuciado. Aprovechó muchas circunstancias. También pasa en ocasiones que alguno de los herederos se da cuenta de la debilidad de la persona y lo secuestra. Ya no lo deja a los demás, ya no deja que los demás se acerquen. Y ahí él aprovecha, le saca testamentos, hace muchas cosas. ¿Sí? Entonces los testamentos siempre tienen sus bemoles, siempre tienen su complicación. El que vamos a cuestionar muchas. Primero la credibilidad de que efectivamente la persona haya ido a firmar, y después cuestionar la capacidad de que efectivamente la persona pudo haber sido expresada, que la voluntad que se expresó ahí sea real. ¿Sí? El intestado, ¿cuál es el problema del intestado? ¿Qué tienes que mandar citar a todo el mundo? Que muchas veces los albaceas se aprovechan del trámite y que alargan los procedimientos. ¿Sí? Entonces, esos son los problemas. Ahí, ¿cuál es el problema? De que no reconozcas a una persona como heredera, que no reconozcas el carácter y que tengas que irte a procedimientos muy, muy grandes para solucionarlo. ¿Sí? Y hay sucesiones que duran muchos años. ¿Sí? Desafortunadamente, los bienes siguen quedándose por ahí sin cabeza, y ahora sí que a río revuelto ganancia de pescadores, y el que los tiene en su posesión los disfruta y los explota. ¿Sí? Así que es mejor solucionarlo rápido. Ok. ¿Puede consistir más de un proceso dentro de las sucesiones? O sea, de que primero fue testamentario, luego intestamentario, o simplemente se genera solamente testamentario y ya. No. La voluntad, hay varias formas de llevar a cabo un testamento. Uno de ellos es en el cual lo estableces a través de legados, o lo estableces a través de una sucesión universal. En la sucesión universal tú dices todos mis bienes presentes o futuros para mis herederos o mi heredero. Y hay otra en la cual tú estableces legados. Sí, ese es muy común que lo hagan. Que dice la persona, yo nada más tengo 2 casas, una para mi hijo Juan y otra para mi hijo Pedro. Para de contar. Pero vamos suponiendo que ese se hizo cuando el señor tenía 30 años o 40 años, pero él sigue en actividad económica y se vienen otros bienes a futuro. Cuando él fallece, adquiere otras casas, adquiere otros ranchos, adquiere vehículos, qué sé yo, otros bienes. Entonces, cuando se viene la sucesión testamentaria, como el señor hizo su testamento en forma específica de esas 2 propiedades, el testamento vale para esas 2 propiedades, pero no vale para el resto. No vale para el resto. Entonces, ¿qué pasa con el resto?
La ley establece que cuando tú denuncias un juicio sucesorio intestamentario y que aparece un testamento, automáticamente cesa el juicio intestamentario. ¿Qué significa? Que se acaba el juicio sucesorio intestamentario y que se debe dar apertura al juicio sucesorio testamentario. En el testamentario, pues únicamente nos vamos a entender con las personas que se instituyeron como herederos. Pero como en este caso que te planteo, va a haber bienes que no fueron incluidos dentro del testamento, entonces esos se rigen por las reglas del juicio sucesorio intestamentario. Entonces vas a poder perfectamente tener bienes que se rigen se van a ir por juicio sucesorio testamentario y otros por juicio sucesorio intestamentario. La regla general es que si es un testamento a bienes universales, en el momento que aparezca el testamento, se acaba el intestamentario. No pueden coexistir muchos juicios. De hecho, deben de acumularse. Por ahí en algunas ocasiones un heredero presenta su juicio, otro presenta otro juicio y varios herederos presentan los juicios. Esos juicios deben ser acumulables. Todos se deben ir a un solo procedimiento para que el juez resuelva en un solo juicio. Okay. Así es. Muy bien. Listo. Buenos días, licenciado. Yo soy Oliver Omar Carranco y ahora quisiéramos preguntarle sobre el juicio sucesorio versus vía notarial. ¿Usted en qué casos cree que es obligatorio iniciar un juicio sucesorio ante un juez y cuándo es posible tramitarlo ante un notario? Generalmente un juicio sucesorio se lleva ante un juez. Es la regla general. Pero los juicios sucesorios testamentarios, concretamente, pueden llevarse ante un notario. ¿Cuándo se dan? Cuando no existe conflicto entre los herederos. No existe conflicto, están bien establecidos y puedes automáticamente acudir ante un notario para que lleve a cabo el trámite notarial. En el juicio sucesorio ante el juez, pues ahí pueden darse conflictos. ¿Cuáles son los conflictos? Pues necesariamente los bienes. La administración de estos, o cuando es cuestionada la validez del testamento, porque esa es una parte muy importante. Si un testamento es cuestionado en cuanto a su validez, ahí vamos a tener que ver la posición de un juicio sucesorio testamentario y que lo tiene que llevar un juez. ¿Por qué? Porque hay reglas, hay suspensiones al procedimiento de adjudicación que el notario no va a atender. Es práctico ante un notario porque es rápido. Un notario te puede tener en un mes terminado un juicio sucesorio testamentario ya con los títulos. ¿Sí? Propiamente son actas y algunos informes que va a recabar para establecer si hay depositados testamentos de posterior fecha, y si no los hay, rápido se hace la adjudicación. Estando todos de acuerdo, es muy rápido. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente los honorarios del notario, que te va a cobrar sus honorarios notariales por llevar a cabo la testamentaria y por lo que él te cobra. ¿Sí? Porque en los otros juicios únicamente llevamos a cabo la protocolización ante un notario para los registros, sobre todo de bienes inmuebles. Entonces es un poco más económico, pero sí es más tardado por los términos procesales que marca la ley. ¿Y usted en su experiencia ha visto casos en donde por intentar ahorrar tiempo o dinero termina provocando un conflicto legal mayor? Sí hay muchos casos de esos, donde se tratan de saltar algunas partes de las autorizaciones, sobre todo. Más que para los herederos, pues sí, para los herederos y para los que adquieren los bienes. En muchas ocasiones los tratan de hacer rápido para evitar deudas, el pago de deudas, y también lo tratan de hacer rápido para evitar la salida
de personas que lo puedan cuestionar. Entonces esa rapidez es la que nos va a traer en un futuro posibles problemas. Bueno, mucho gusto, licenciado. Yo soy Pedro Antonio y yo le voy a hablar sobre el tercer bloque, que hablaremos sobre el testamento. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué recomendaciones clave le daría a una persona al momento de elegir sus herederos para evitar futuras impugnaciones? Mira, más que recomendaciones en cuanto a sus herederos, no es tanto eso. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la ventaja de un testamento, donde tú, de acuerdo a tu voluntad, eliges a qué personas tú le vas a dar tus bienes. Son tus bienes y tienes el derecho de dejárselos a quien tú tengas mayor afecto, mayor compromiso, o por las razones que tú tengas, lo vas a hacer, es tu derecho, ¿sí? Pero sí tenemos que atender varias cosas. Una, tiene que ver que ese testamento no pueda ser impugnado. Entonces, es recomendable reunir toda la documentación necesaria para que no me cuestionen la validez, documentación necesaria para que el notario tenga a la mano las identificaciones del testador, para que se verifique que efectivamente sea su firma, y por otra parte que no me deje personas fuera del sucesorio, fuera del testamento, que tengan no tanto derecho a heredar, sino obligaciones que el testador tiene hacia con ellos. ¿Quiénes son? Bienes con derechos, personas con derechos alimentarios, ¿sí? Y personas hoy día con derechos a la repartición de bienes gananciales, como serían las concubinas o los esposos. Entonces, yo lo prevería esa circunstancia y establecería la necesidad, le indicaría y le aconsejaría la necesidad de establecer una partida hereditaria para esas personas, ¿sí? Para que puedan no me cuestionen el testamento en cuanto a su inoficiosidad. Hay un concepto que se llama testamentos inoficiosos. Esos testamentos no son nulos, valen, pero lo inoficioso es porque el testador tenía ciertamente algunas obligaciones y esas obligaciones tiene que responder. A la muerte de él no se acaban las obligaciones, sigue respondiendo de ellas. Hay límites que la ley señala hasta qué límites se responde y deberían a mi juicio, deberían ser incluidas. Yo se lo aconsejaría para evitar precisamente que el testamento o el juicio testamentario se haga largo y sus herederos que él designó no se vayan a un conflicto en forma interminable, y por otra parte pues que queden protegidas aquellas personas con derechos alimentarios, que son menores de edad, como podrían ser las concubinas, los esposos, los incapaces, prever todas esas circunstancias para que no me declaren un juicio inoficioso. Ese sería mi consejo para el testador. Hablamos sobre nulidad. Y bueno, esta es la pregunta siguiente, ¿qué error de redacción son los que más comúnmente provocan nulidad o problemas en el testamento? El testamento se rige por las reglas de todos los contratos. Entonces requerimos que el notario o todos los documentos o todos los instrumentos donde se otorga un testamento, la voluntad del testador sea real, o sea que exista consentimiento, que estén debidamente identificados. En muchas ocasiones no están identificados adecuadamente. Entonces, una de las causas muy recurrente de nulidad es la indebida
identificación. También es el cuestionar las firmas, por eso yo lo decía al principio, verificar que efectivamente las firmas corresponden a las credenciales originales de los testadores, para que no me cuestionen esa circunstancia en un futuro. Y como abogado, yo aconsejaría a los futuros abogados no nos confiemos de los notarios. Los notarios, muchos no dejan todo su trabajo, auxiliares, y esos auxiliares no revisan los documentos. Y eso es en todos los contratos. Entonces yo aconsejaría que nosotros verifiquemos esas actas debidamente y advirtamos algunas cosas que faltan para que no nos modifiquen un testamento. Bueno, me surgió una duda. ¿Qué ocurre cuando los herederos que están designados en el testamento rechazan la herencia? Bueno, eso no solamente es en un testamento, es en todo aquel que tiene derecho a una sucesión tiene un derecho de llevar a cabo la repudiación del testamento. ¿Sí? Tú puedes repudiar un derecho, una herencia, es tu derecho. Si quieres aceptarla, bien, y si no quieres aceptarla, bien. Aquí hay que tener cuidado, y muchos, incluso compañeros abogados ya en ejercicio profesional, cometen este error. Una cosa es la repudiación de derechos y otra cosa es la cesión de derechos. La repudiación de derechos tú la puedes hacer antes de que te declaren heredero. Antes de que se haga la declaración de validez de testamento o antes que se dé una declaración de herederos por parte de un juez en una testamentaría, cualquier persona que tenga derecho a la sucesión puede comparecer a juicio y expresamente manifestarle al juez que repudia su derecho. ¿Qué pasa con su porción hereditaria? Su porción hereditaria pasa a engrosar al resto de los herederos. Aquí nos encontraríamos con un problema, el que comentaba al principio. Si la persona heredó por legados, por bienes, e instituyó un heredero por bien, y si no hay una asignación universal de bienes, entonces ese bien de esa persona que repudió se iría a la sucesión testamentaria. Ese sería el problema. En la repudiación, si lo que se quiere, en muchas ocasiones, el heredero dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me lo dejen a mí, quiero que mi mamá sea la heredera. ¿Sí? Porque dejó a la mamá y dejó a todos los hijos. Y los hijos dicen, nosotros no queremos el bien. O hay un hijo que dice, yo sí quiero mi parte. ¿Sí? Y los demás dicen, no, que se quede mi mamá. Entonces, si tú vienes y repudias ese derecho, el heredero que sí, los herederos que quieren se reparten esos bienes. Si es una testamentaria universal, ellos se reparten esos bienes. Entonces no se cumple con lo que tú querías de decir que se quede mi mamá. ¿Qué se recomienda en esos casos? Espérate a la declaratoria de herederos en un testamento, a la declaración de validez de testamento y designación de herederos. Cuando ya eso quede firme, entonces sí puedes tú venir a juicio y decirle al juez, yo cedo mi derecho hereditario a favor de este heredero. Entonces, en ese caso, tu derecho hereditario se suma al derecho de la persona a la cual se lo está cediendo. Esas serían las consecuencias y lo que yo recomendaría. Muchas gracias. Nick, vamos a continuar con el bloque 4 que sea sobre los albaceas. ¿Cuáles son las responsabilidades más importantes de un albacea dentro de una sucesión? Es importante establecer qué es una albacea. Una vez que fallece la persona, se queda la masa hereditaria de los bienes, o los bienes, no tenemos masa hereditaria, los bienes se quedan sin cabeza. ¿Sí?
El Código Civil establece que los herederos entran en posesión de los bienes de la masa hereditaria a virtud de la muerte. Pero surgen varias cosas, varios conflictos. ¿Qué pasa si me invaden un terreno? ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento? ¿Qué pasa con la administración de los bienes? La ley establece que en forma inmediata que el juez tenga conocimiento de un sucesorio, tendrá que nombrar un interventor que se va a dedicar al cuidado de los bienes. Este interventor no es un albacea, tiene unas facultades limitadas y sobre todo de protección de la masa hereditaria. En nuestro sistema, al menos en San Luis Potosí, la ley da la posibilidad de la designación de un albacea provisional en los juicios sucesorios intestamentarios. Los juicios sucesorios testamentarios no tienen una albacea provisional. Es hasta el momento en el cual se declara la validez del testamento y en el cual se lleva a cabo la designación e institución de una albacea. ¿Qué es el albacea? El albacea tiene obligaciones dentro del procedimiento sucesorio y obligaciones fuera del juicio sucesorio. Dentro del juicio sucesorio es el encargado de llevar a cabo todo el trámite del juicio sucesorio. Es el encargado de llevar a cabo el inventario de los bienes. Es el encargado de llevar a cabo la administración de los bienes. Es el encargado de llevar a cabo un proyecto de repartición de los bienes, de los productos de los bienes que están en la administración y llevar a cabo el proyecto de partición. ¿Sí? Son sus obligaciones. La ley le establece, al menos en San Luis Potosí, 1 año para terminar con esas obligaciones, salvo los casos de excepción. Esas son las obligaciones dentro del juicio sucesorio, pero también existen obligaciones fuera del juicio sucesorio. En esos casos se convierte en un administrador y representante legal de la sucesión, ¿sí? Con facultades limitadas o restringidas. No tiene un poder amplio de libre disposición. Puede llevar a cabo actos de administración, rentar, contratar personas para que le ayuden en la administración de los bienes como trabajadores. Está obligado a ver que se cumplan con todas las obligaciones de las empresas, ¿sí? Y también llevar a cabo actos legales como sería recuperar bienes, obtener escrituras de bienes que no tengan su escritura debidamente realizada, y defender a la sucesión en aquellos juicios que se sigan en contra de la sucesión. Si hay juicios ya pendientes que el autor de la sucesión hubiera intervenido, ya sea como actor o como demandado, él pasa a ser parte dentro de ese procedimiento, como que si tuviera un poder, pasa a ser el representante legal de esa persona, pero ya de la masa hereditaria. Esas son las obligaciones relevantes dentro del juicio sucesorio. Hay que ver la ley, las limitantes que tiene, porque pareciera que el representante legal es como que si fuera el dueño, pero no lo es. Él tiene ciertas limitantes en las cuales deberá contar con la anuencia de los herederos y con la autorización del juez. Ok. De esto que nos platicó me surgió una duda. ¿Cualquier persona puede ser albacea? ¿O se designa hay 7 hijos y de esos 7 hijos se juntan y dicen tú vas a ser la albacea y ellos mismos lo pueden quitar, o cómo funciona eso? Hay 2 maneras de ser albacea. En el juicio sucesorio testamentario, generalmente el testador designa un albacea y ese testador puede ser dentro de los herederos o puede ser fuera de los herederos. Si ese no requiere ni siquiera ser familiar. Sí, puede ser el abogado, puede ser quien sea.
cuando lo designa el testador. Y los juicios sucesorios intestamentarios generalmente tiene que ser una persona heredera. ¿Por qué razón? Porque hay obligaciones dentro de la sucesión que puedes causarle daños con tus actos y la sucesión tiene que estar garantizada. Hay una obligación que se da en contra de los albaceas para que estos tengan que otorgar una fianza que garantice los daños y perjuicios que se puedan ocasionar. Y la ley establece también que en caso de que estos herederos esta albacea sea heredero, se le exima de la obligación de otorgar caucionar el manejo. ¿Por qué? Pues porque garantiza con su porción hereditaria los daños que le puedan causar. Bajo su experiencia, ¿es mejor nombrar como albacea a un familiar, bueno, ya me lo dijo, o a un profesional externo? Yo creo que es mejor señalar a un familiar. Un familiar. Porque si designas un externo, el externo tiene un inconveniente. El familiar, hablando de que el familiar sea heredero, porque tú puedes señalar a un familiar que no designes heredero. ¿Cuál es el inconveniente del familiar, de la persona que es designado albacea que no es heredero? ¿Qué no le interesa la sucesión? Es que generalmente no le asignan un honorario. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los gastos de ese albacea? Pues lo que tenga que hacer. Dice la ley, todos los gastos se cubren de la masa hereditaria, pero a veces únicamente tenemos bienes inmuebles. Llevar a cabo la distribución de los bienes para los gastos de la sucesión es un gran conflicto. Entonces, muchos albaceas no ejercen su cargo o lo rechazan porque es una carga muy grande para ellos. En cambio, cuando eres heredero, pues ahora sí que te interesa que se te transfieran tu propiedad, la parte que te corresponde, y te vuelves muy participativo. ¿Sí? Ahí es donde entramos los abogados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues esa persona albacea tiene que estar debidamente asesorada por un abogado, que es el que lo va a seguir adelante. Si no quiero ver yo ese problema, yo como albacea, yo sería de la idea que desde un principio yo le establezca un honorario específico para que él se cubra esos gastos. Siguiendo con este tema sobre la albacea, nos preguntamos qué pueden hacer legalmente los herederos cuando no están de acuerdo con la administración del albacea. Muy bien. Hay un derecho de los herederos de designar una albacea. Bueno, ya vimos que en el testamento el albacea es designado por el testador. Y en los juicios sucesorios intestamentarios, el juez le da la oportunidad a los herederos de designar una albacea. Hablamos del albacea definitivo, porque el provisional lo designan generalmente los que denuncian el juicio. Pero ya hablando ya del conflicto de los albaceas ya definitivos, ahí se decide por mayoría, se hace la propuesta y se lleva a cabo la designación del heredero. Entonces, siempre existe alguna minoría que pueda ser inconforme con esa designación. La ley prevé esa circunstancia. En esos casos se designa, tienen derecho a designar un interventor. Esa persona no es albacea, no tiene el manejo de los bienes ni es el representante, pero tiene facultades de supervisión por parte de las actuaciones del albacea. Esas son la forma que pueden tener injerencia directa las minorías. ¿Sí? Con independencia de que si observan que el albacea no cumple con sus obligaciones, que
lo hace en forma indebida, pues existen incidentes para impugnar los actos que rinda, incluso pueden llegar a la remoción del albacea. ¿Y cuáles serían estos casos para remover al albacea? Ya te lo dije, el incumplimiento de sus obligaciones. Primeramente, una vez que eres designado albacea, tienes un plazo para aceptar el cargo. Si tú no lo aceptas de ese plazo, inmediatamente el resto de los herederos pueden pedir que se te releve de la obligación y que designen otro albacea, que convoquen otra junta de herederos, o si es otro heredero nada más, que se le remueva y que lo designen a él. Esa sería una de las causas inmediatas de remoción, porque no aceptaste el cargo. Después, hay obligaciones, y presentar el inventario de avalúo tiene límites, tiene tiempos. Si tú no presentas el inventario de avalúo dentro de esos plazos, o si no inicias los trabajos de formación del inventario de avalúo, también se te puede ser removido. Las cuentas, la ley exige que tú rindas, hasta luego inicies con tu cargo, cada 3 meses tienes que estar rindiendo cuentas de tu albaceazgo. Si no cumples con esas obligaciones, puedes ser removido por el resto de los herederos. Por abuso, por disponer de los bienes de la sucesión, por dilapidar los bienes, por esconderlos, puedes ser removido de tu sucesión. Por transcurrir más de un año sin que concluyas con la sucesión, por abandonar el procedimiento, también puede ser relevado de tu cargo de ser albacea, entre algunas cosas. Bueno, vamos a hablar de bienes y deudas, y una duda que nos surgió es ¿qué sucede con las deudas del fallecido cuando se abre la sucesión? ¿Qué sucede con las deudas? Si ustedes recordarán, si ya vieron derecho romano, en el derecho romano, que es la cuna de nuestro derecho, las deudas se transmitían de vivos a muertos, no solamente bienes. Hoy por hoy solamente transmitimos bienes. En aquel entonces, si tu papá estaba endeudado, inmediatamente tú eras heredero y tú tendrías que seguir pagando tu deuda, con tu esfuerzo personal, con tu trabajo o con tus bienes, si es que los tuvieras. Actualmente no, actualmente se te transmiten bienes y se te transmiten deudas, pero esas deudas tienen un límite. ¿Cuál es? El monto de la masa hereditaria. Si se transmiten un bien de 1 millón de pesos y debe el señor 500,000 pesos, ¿sí? Tú tienes que pagar esos 500,000 pesos deducibles de tu masa hereditaria. ¿Hasta dónde va a llegar tu obligación? Hasta el monto de tu herencia. Si te dan una casa, hasta el monto del valor de esa casa. ¿Hay casos en los que recomienda repudiar esta herencia? En caso de que tenga deudas o algo. Casos de repudio. Generalmente se hacen las repudiaciones para no pagar las deudas personales. ¿Sí? Me salgo de la sucesión para no pagar las deudas personales. Nada más que yo consideraría que esa renuncia sería ilícita, porque estás haciéndola en perjuicio de terceros. Entonces, muy posiblemente te pueda nulificar esa renuncia, esa repudiación de herencia, porque estás afectando a terceros. ¿Y los herederos pueden terminar pagando con su propio patrimonio o existe el beneficio del inventario? Ya te lo explicaba. Los herederos en nuestro sistema mexicano, su obligación es hasta el monto máximo de la herencia. No responden con sus bienes personales. Ya el cubrir las deudas del autor de la sucesión con sus bienes personales, posiblemente caeríamos en el área de lo moral, de que
esa persona a quien se le debe ayudó mucho a la familia, ayudó mucho al papá, y que yo no tengo mayor empacho de cubrir esa deuda para que el nombre de la familia y de mi padre quede, la persona que me está heredando quede saldada, de que cumplió con sus obligaciones aún más allá de su muerte, y que la familia respondió de ellos. Sí, pero no, eso sería ya en el ámbito de lo moral. Ya la cuestión legal únicamente te obliga hacia el bien. Lo que el bien que te hayan dejado, ese es el límite de las deudas, no pueden ir más allá. Muchas gracias. Yo creo que con esto acabamos. Muchas gracias por aclararnos todas nuestras dudas y contestar las preguntas. Yo creo que quedó claro sucesiones, herencias, testamentos y albacean los temas. Yo creo que por eso es todo.